Amigos, como habíamos anunciado, conversamos esta mañana con Guido Gómez Mazara. Él es dirigente del Partido Revolucionario Moderno y está con nosotros en este día para hablar sobre diversos temas, socializar un poco sobre la actualidad nacional. Bienvenido, Guido. Buenos días, muchísimas gracias, un placer comenzar la mañana con ustedes tres. Hay muchísimos temas de los cuales nosotros podemos hablar con usted, pero hay una noticia que es de impacto a nivel nacional e internacional, que es lo que está ocurriendo en Haití. Saliendo esta respuesta de usted, que es un experto en ciencia política, ¿cómo puede usted visualizar lo que va a ocurrir allá y cómo puede afectar de alguna forma a la República Dominicana? Muchísimo gusto, reitero las gracias por la invitación. Regularmente desde el país se aborda el tema haitiano en el marco de las pasiones que han caracterizado la observación hacia las relaciones entre ambos países. Sin embargo, es innegable que la ruptura del orden institucional en Haití ha conducido a que los ojos internacionales establezcan una línea de definición. En ese sentido, hay una fuerza multinacional encabezada por Kenia, y que en esa dirección comenzó a establecer sus bases en un proceso que, combinado con un consejo de transición, tiene la responsabilidad primero de devolver la paz al pueblo haitiano. Y en ese mismo orden, un marco de 24 meses, crear las condiciones para una elección. En ese sentido, yo pienso que es un gesto importante de la comunidad internacional, y en este caso la República Dominicana como país ha hecho una observación interesante. Yo lo doy como dato. Desde el acuerdo de 1929, la República Dominicana y Haití se comprometieron a que ninguno de los intervenga directamente frente a cualquier conflicto. Por vía de consecuencia, lo que hace cualquier nación, en este caso la República Dominicana, es mantener un rol de observador del proceso. En ese mismo orden, también debo establecer de que en Haití por muchos años hay un resquebrajamiento de la fe de la comunidad internacional y una crisis interna, a tal punto de que asesinaron a un mandatario en el marco de su ejercicio. Y a partir de ahí, el carácter inviable de Haití se ha profundizado. ¿Cuál es el deseo de nosotros como país? Que la democracia plena vuelva, que nosotros como sociedad somos el primer país receptor del flujo de indocumentados y personas documentadas que vienen de ese hermano país. Yo los remito a la información de esta semana en lo concerniente a datos gubernamentales en materia de parturientas. 33% de las personas que alumbraron en los hospitales públicos este año tienen como condición ser extranjeros. De ellos, 90% de origen haitiano. Ese dato ha generado mucho debate en la República Dominicana. ¿Qué hacer como país? ¿Negarle las atenciones a los extranjeros o específicamente en el caso de las haitianas que tanto presionan el sistema con el tema de los partos y las cesáreas? ¿O únicamente cumplir con el tema de la salud? Porque a fin de cuentas es algo que no se puede negar. Pero hay dos elementos. Bajo ningún concepto se le puede negar acceso a la salud a ningún ciudadano. Lo que estoy diciendo es que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, o los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo, que en el orden migratorio se establezcan mayores controles y garantías de ingreso a la República Dominicana, pero en ese mismo orden también pienso que es pertinente que nosotros esos servicios públicos respecto al tema de los extranjeros generemos mecanismos para provocar ingresos a las arcas nacionales. En el caso de cualquier otro país, los Estados Unidos, que es el referente inmediato que todos tenemos, si tú vas mañana al hospital presbiteriano y alumbra, evidentemente te mandan una factura. O sea, en cálculos en materia de finanzas públicas, los últimos 4 años, el gobierno dominicano o los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. En un país donde el modelo de salud solo genera el 1.9% del Producto Interno Bruto. Y cuando aquí se habla de discusiones amplias en materia de reformas y que mucha gente entiende que el país necesita recursos, son recursos para que los servicios públicos sean más eficientes. Lo que hace ineficiente los servicios públicos es la combinación de escasos recursos presupuestarios y también un drenaje que sufre las arcas nacionales cuando extranjeros reciben servicios y no pagan por él. Esa debe ser la solución. Yo creo que en materia migratoria tenemos que establecer un nivel de cuota porque muchas de esas personas que vienen a alumbrar llegan con documentos legales, es decir, tienen un visado. Porque el visado es un mecanismo de rentabilidad significativa. En los últimos 4 o 5 gobiernos
una de las múltiples maneras de enriquecer a un político es mandarlo de cónsul en Puerto Príncipe. Entonces, frente a eso, tiene que haber un esfuerzo de conjunto de reformar la materia de política exterior. Se comercializan incluso hasta en internet. En un momento hubo unos trabajos periodísticos que relataban eso. Pero fíjate cómo eso termina mellando el interés de las finanzas nacionales, porque para favorecer a unos, tú perjudicas al resto de la sociedad. Lo que creo es que en cualquier país del mundo, en España, la gente sabe cuántas cuotas de visa anual se le dan a quien quiere ingresar como turista. Es decir, si hay mayores controles, garantizamos mejor eficiencia en la distribución de los recursos públicos, y de eso es lo que se trata. Guido, el tema de que Estados Unidos planteó antes de ayer, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, que República Dominicana, para evitar el tema de la trata en nuestro país, sobre todo con haitianos, debe de dar documentos a los dominicanos, dice, es el término utilizado, dominicanos de ascendencia haitiana. Muchos han entendido que eso es parte de la referencia que con la ley de naturalización se establecía y que luego fue incluso un tema parcialmente discutido en el Tribunal Constitucional con la sentencia aquella 168-13. ¿Cuál es la posición de Guido sobre esa sugerencia, vamos a decir, de Estados Unidos? Uno de los grandes problemas que tienen las grandes naciones es que como ellos cerraron su ciclo de receptividad migratoria, es evidente que el tema de los flujos migratorios ha impactado localmente el orden social, político y económico. Y ellos han restringido esos flujos migratorios sobre la base de exigirle a terceros países o mayor control por un lado o mayor legislación. En el caso que nos trata, debo decir que la República Dominicana, los gobiernos anteriores diseñó un plan de regularización, así se llama, y ese plan documentó una cantidad considerable de ciudadanos extranjeros. Lo que pasa es que se hace mucho más énfasis en el tema de los vecinos porque el mayor flujo migratorio viene de allá. Si hubiesen sido suizos, decimos de Suiza. Ahora, ¿cuál es el gran inconveniente de los códigos de entendimiento de la realidad social dominicana? Que a veces en los organismos internacionales o en las grandes potencias quieren asumir una solución desde su perspectiva de lo que es el drama de la migración en países como los nuestros. Yo entiendo que todo Estado, con esos flujos migratorios significativos, como el caso de los Estados Unidos y muchos países en Europa, le preocupa el tema. Ahora, lo que yo siempre creo que hay que hacer un detalle específico de que todo Estado tiene derecho a diseñar su política migratoria. El mismo derecho que tienen los Estados Unidos tenemos nosotros. Y en ese mismo orden, lo pertinente es que nosotros como Estado hagamos la tarea que tenemos que hacer. Yo soy muy respetuoso de las características de todo Estado y en el caso específico de los Estados Unidos, yo reconozco que el flujo significativo de migrantes nacionales nuestros que se han establecido en Estados Unidos en los últimos 50 años ha construido lo que muchos llaman la diáspora. Para darle un ejemplo del impacto que tiene la diáspora en la República Dominicana, el año pasado 10.500 millones de dólares en el sector remesas. Eso mantiene a flote la economía dominicana. Cuando tú hablas de turismo, remesa y zona franca, eso nos impulsa desde el punto de vista económico. Pero en el caso específico de los planteamientos que hace el Departamento de Estado norteamericano a través de su canciller, yo creo que hay que escucharlo y que en definitiva el Estado dominicano decida en función de sus intereses. Otro tema que también ha estado, digamos que en la prensa últimamente, es el tema de la educación. Se limita o nos hemos limitado a hablar de si debe de quitarse o no las pruebas nacionales. Pero a mí lo que me gustaría preguntarle a usted es, ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana que en materia de educación no hemos podido tener una mejoría? Y cuando se habla de unos puntajes en los diferentes listados que salen a nivel internacional de aquí, de nuestros estudiantes, hay que hacer una algarabía cuando el tema es más profundo que eso. ¿Cómo no? Amplios sectores de la vida nacional, ustedes son jóvenes y ojalá se mantengan siempre jóvenes, ese es mi deseo, los tres. Amplísimos sectores de la vida nacional en los últimos 20 años estaban discutiendo el tema de que la calidad del sector educativo estaba íntimamente vinculado con los porcentajes del PIB asignados. Una gran discusión, se llamó las sombrillas amarillas, y hay que reconocer que los sectores sociales le ganaron la batalla a la clase política. Consignamos 4% del Producto Interno Bruto en el sector educativo. Y nos hemos dado cuenta, lamentablemente, que el ritmo de mejoría esperado no ha llenado las expectativas. Y tenemos falencias, dificultades en muchas áreas del aprendizaje. Inclusive, ustedes refieren directamente al informe PISA, que es un informe anual que establece las virtudes y falencias
del modelo educativo. No hablo de República Dominicana, de todo el modelo educativo. En el caso específico del país, yo nunca he creído que restricción del presupuesto garantiza mejoría sustancial de la calidad educativa. Lo que yo creo es que el modelo educativo dominicano tiene que repensarse desde el punto de vista de la realidad del mercado. Miren por qué. Yo soy un profesional de las leyes y aquí la formación convencional del modelo educativo tradicional del país cifra la idea de que está formando a nuestros jóvenes para que sean ingenieros, abogados. Y nunca piensan en cuáles han sido las transformaciones del mercado laboral dominicano. Yo prefiero establecer y diseminar en todo el territorio nacional mayor inversión en los centros tecnológicos. Pero hablamos desde la educación básica. Sí, desde ahí que estoy hablando. Es para que nuestros jóvenes ya en la intermedia se puedan identificar qué tipo de destrezas tienen, si es idiomática, si es en el mundo de la informática, para en esa dirección, así como en este país la concepción tradicional de bachilleres en ciencias naturales o matemáticas era parte del modelo formativo, hagamos mayor énfasis en tener bachilleres con destrezas idiomáticas, con capacidad y talento, por ejemplo, en el tema de la computadora. Miren, ustedes del este, como mis ancestros, yo aspiraría a que si las tendencias de los estudiantes en el este es hacia las destrezas idiomáticas, sea una mayor inversión formativa en un programa que existe, bilingüe, pero no ha llenado las expectativas como uno cree. Si en los grandes centros urbanos, como la capital, las destrezas educativas de los jóvenes que van rumbo a hacerse bachiller es en el área de la informática, vamos a desarrollar una inversión en esa dirección, porque es doloroso decirlo, pero en la nueva conformación del modelo económico dominicano, a lo mejor un chef recibe mayores ingresos que un médico. Sí, para que tú veas que el modelo educativo dominicano tiene que repensarse. Desafortunadamente, esto tiene que comenzar con mejorar la calidad de lo que enseñan. Guido, se aproxima un paquete de reformas en la República Dominicana, entre ellas una reforma constitucional, y esto ha generado mucha preocupación porque se nota mucho interés por parte del gobierno con agilizar esta reforma constitucional para que el Ministerio Público tenga más independencia. Y uno se pregunta, ¿no es ya independiente el Ministerio Público? Mire, voy a hablar de la reforma constitucional, pero desde mi humilde punto de vista la mayor importancia e impacto es la fiscal. Sin embargo, puedo explicarla ambas. El énfasis que ha dado el Poder Ejecutivo está concentrado en la necesidad de una independencia real del Ministerio Público. El actual Ministerio Público tiene visos de independencia porque la cabeza del Ministerio Público es una mujer independiente. No tiene militancia partidaria. Sin embargo, hay aspectos del Ministerio Público que tenemos que repensarlo, porque el país no puede estar sometido a que quien gana las elecciones de golpe y porrazo coloque un activista político a la cabeza del Ministerio Público, porque eso resquebraja el sentido de independencia. Los últimos gobiernos, los de mi partido anterior y los del PLD, llevaron a la cabeza del Ministerio Público a dirigentes políticos. Y eso dificulta el espíritu de independencia, que la gente solo cree que con las designaciones. Ojo, vamos a hablar también de independencia financiera, que es otro aspecto también importante que hay que discutir. Porque usted no puede tener un Ministerio Público a merced del Ejecutivo de que le mande recursos cuando hay un déficit. En ese mismo orden. También yo creo que el concepto de independencia... ¿Se ha expresado esa, Guido, la financiera en la actualidad? Bueno, el gobierno en los presupuestos adicionales le ha entregado partidas al Ministerio Público, pero yo hubiese preferido que la noción de independencia también incorporara el sentido de independencia financiera. Pero en el caso específico, por ejemplo, de las modificaciones a pensar, que van desde el aspecto estrictamente constitucional, hay que establecer cuál es el modelo de elección de un procurador o una procuradora independiente. ¿Acaso tiene que depender del Poder Ejecutivo? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser la suma de dos poderes, tanto el legislativo, que emita, como hacen otras sociedades, una terna que termine con el Poder Ejecutivo previo examen del potencial candidato a procurador o procuradora. En ese mismo orden, los periodos de duración de la Procuraduría General de la República y todo el Ministerio Público. Yo prefiero que no coincidan con los ciclos presidenciales para no contaminar de militancia partidaria. Pero ahí el modelo de modificación constitucional también se expande. Yo reconozco que en el país hay prejuicios sobre el tema de las reformas. Pero igual en materia lo cogerían políticos, Guido. Igual lo cogerían los mismos políticos que tienen militancia partidaria, que tienen intereses en la sociedad. En el modelo mismo. Depende del mecanismo. En el si modelo tú le das mixto. esa facultad al Consejo Nacional de la Magistratura, tú limitas la presencia partidaria. La limita, evidentemente. Bueno, no pero la borra, pero la limita. en el Consejo hoy día,
bueno, sacando la imagen del propio procurador, porque imagino que el procurador no se escogerá a sí mismo, imaginando una repostulación eventual. No, Sacando la figura del procurador, el presidente de la Suprema y la segunda o el segundo representante de la Suprema forman parte, pero yo prefiero, son los únicos que no son políticos. Pero yo prefiero que es una composición mucho más equilibrada. Claro, que claro, sin duda. Tan elemental como eso. Entonces, por ejemplo, la gente habla de la reforma constitucional, pero hay aspectos que yo quiero colocar sobre la mesa. Yo creo que hay que repensar la necesidad de unificar las elecciones. ¿Usted sabe cuánto constituyó la transferencia en fondos para este sistema democrático muy caro? 8.000 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto tuvo que darle el gobierno central como partida adicional al argumento de los partidos opositores? Ahora en las elecciones, sí. 3.000 millones de pesos. Y además la clase política tiene que dar manifestaciones de sacrificio. Es posible tener legisladores con 2 exoneraciones ilimitadas. ¿Qué usted hace siendo diputado en Consuelo y trayendo un Porsche? O sea, la cosa que hay que pensar, ¿acaso vale la pena el barrilito mantenerlo? O sea, la clase política tiene que dar manifestaciones. La película legislativa es suficiente. Eso hay que repensarlo, hay que repensarlo. Yo la repensaría. Es decir, vamos a un proceso de reforma. Te hablé de los aspectos constitucionales, hablé del ordenamiento electoral, pero no podemos seguir con la tesis de que cada vez que hay una reforma en el país, se sacrifican los sectores de clase media que pierden su poder adquisitivo y los más pobres. Miren, la última reforma integral que existió en el país fue en el año 1992, pero se hizo mediante decreto por la vía administrativa. Balaguer en sus momentos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que desde el año 2005 hasta la fecha se han hecho 7 reformas fiscales. ¿Cuál es el problema de la reforma? Hay que decirlo. Esto es un ejercicio estrictamente aritmético. En la República Dominicana tenemos un gran dolor de cabeza que se llama elusión, evasión y exenciones. Y la quiero explicar rápidamente. Eso es matemática hogareña. El Estado dominicano actual respecto al gasto público representa 19% del Producto Interno Bruto. Nosotros ingresamos 15% por las vías recaudatorias. Cuando hay distancia entre 19 y 15, hay un 4% del déficit. Eso representa más o menos 250.000 millones de pesos. ¿Dónde lo buscamos? Porque la creatividad del legislador históricamente ha consistido en cargar a los sectores de telecomunicaciones, ustedes son víctimas de eso, alto consumo y la banca. O sea, esos sectores están hastiados. ¿Dónde vamos? En la preocupación que tiene la gente que dice mayor recaudo, mayor incremento de las tasas impositivas. Esa es la gran dificultad. Sin embargo, por ahí no debe andar la cosa. ¿Dónde yo creo que hay que orientar? Miren, la República Dominicana hay una cultura de evasión. Solo en el impuesto sobre la renta nosotros estamos evadiendo 60%. Y en el impuesto más detectable, que es el ITEVI, estamos evadiendo 43%. Yo te lo doy en números. La evasión del ITEVI implica 6% del PIB. 6% del PIB. Y cuando tú comparas el promedio de América Latina, nosotros superamos en 30% la evasión. Eso se llama IVA en otros países. Claro. Aquí se llama ITEVIS. Superamos en 30%. Ahora, vamos a repensar aspectos como lo siguiente. ¿Yo estoy en contra de las políticas de incentivos? No. Ninguna economía en el mundo ha crecido sin políticas de exenciones fiscales. Ninguna. Ahora, yo creo, Elon Musk, el de Telsa, él ha tenido incentivos, pero con un techo 5 años. Aquí hay un modelo de exención fiscal que tiene 50 años. Yo no creo, bajo ningún concepto, que garantizar un recaudo efectivo en la República Dominicana implique penalizar el bolsillo y el estómago de la gente. Es calcular cómo buscamos esos recursos, de dónde los buscamos. Solo en la evasión del ITV hay 182.000 millones de pesos. Guido, hay un tema ahí. Perdóname, Paola, hay un temita ahí que revelaba Juan Ariel Jiménez esta semana. Es sobre el tema del incremento de la nómina pública. Hablabas del sacrificio que desde los partidos en la clase política se debía hacer, pero que también la misma clase política de alguna forma debe hacer en el Estado. 17.000 millones se gastaba en mayo de 2020 versus 27.000 millones mensuales en pago de nómina desde la administración central. Una diferencia de cerca de 10.500 millones era en la realidad lo que significaba. Cuando uno lleva eso a final de año,
Estamos hablando de cerca de 136.000, 130.000 millones por Pero mira, oye, Juan Ariel es mi hermano. Oye, porque tú lo sabes. Sí. Muchacho talentoso. Sí, Pero jugar a la política no es un acto de inteligencia, y él le sobra. Vamos a los hechos concretos. sí. Vamos quitando el uniforme de político. Sí. Lo que más grava la actual situación del modelo económico dominicano son las exenciones fiscales. 5% del PIB. El 30% de las recaudaciones nacionales están exceptuadas ahí, están expresadas ahí. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Sin agredir sectores, porque eso no les interesa. ¿Vamos a reducir las exenciones en el sector de zona franca? Yo no creo. Generan 200.000 empleos directos. Y deja de ser zona El año, franca, en el sentido... el año pasado puro y neto de la exportaron palabra. 8.000 millones de dólares. Yo no creo que sea. Y yo sí soy un político que no tiene intereses económicos detrás. Mis comisiones son propias. Yo no estoy en la nómina de ningún grupo económico. Ni me interesa. Entonces, yo defiendo la zona franca porque siento del impacto social que tiene. Claro. Sector turismo. Ah, bueno. ¿Por dónde comenzar? El sector turismo representa, produjo 5.000 millones de dólares el año pasado. ¿Qué impacto tiene la generación de empleo? El 6% del empleo nacional lo genera el sector turismo. ¿Cuál es el problema? Si tú crees que la solución de procurar recursos es incrementar las tasas impositivas, tú estás empujando una cantidad considerable de gente al mercado informal. En este país hay 800.000 personas que viven en el sector informal de la economía. Y es un sector de baja calidad en el salario y usted sabe que el empleo no tiene calidad. Frente a eso es allanar los caminos inteligentes. Yo creo que la mejor forma, te lo digo con responsabilidad, es eficientizar el cobro de los impuestos. Aquí hay muchos agentes de retención, aquí hay muchos restaurantes, no todos, que cuando usted le paga son agentes de retención. Ustedes lo saben. Claro. Sí, claro. Entonces, vamos a definir eso, porque al final de la jornada, Juan Ariel, yo y todos coincidimos en que los gobiernos, hablo en plural, necesitan recursos. ¿Tú sabes cuál fue la inversión que tuvo la economía dominicana en obra de infraestructura este año? 2.5% del PIB, la más baja. Ah, pero ¿y por qué eso pasa? Porque este gobierno ha estado en el marco de una crisis de carácter sanitario por un lado, 58.000 millones de pesos gastamos en la crisis sanitaria. Pero por otro lado hay un componente, hay una crisis internacional. Pero donde iba con la pregunta en el fondo es, tú hablas, por ejemplo, señalas la crisis sanitaria, 58.000 millones de pesos en un año. O sea, pues eso es al año. No, producto. Exacto, derivado de. Pero solamente en salarios se ha incrementado en este periodo de gobierno al año 100.000 y pico de millones de pesos. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha disparado tanto la nómina pública? ¿Y por qué tenemos que cargar los ciudadanos con eso que impacta? Y sobre todo que la mayoría de ese incremento vino en el proceso electoral que recién concluyó. ¿Tú te imaginas que yo responda con un argumento politiquero y diga que el sector político que gobernó por 16 años consecutivos y no hizo las reformas estructurales llamadas a hacer, por las razones que ellos entiendan, perdió la autoridad en el argumento público respecto a ese tema? Porque lo que está haciendo la actual administración... Sí, sí, no, pero excusa. sí, pero ese No, es el argumento ad hominem. Pero Ese es el argumento ad hominem, pero el fondo económico. Pero que la militancia y la simpatía legítima de cualquiera no impida desarrollar mi argumento. Claro que no, Porque los imposible. 4 actores de aquí tenemos pasiones políticas. Claro que sí, no, simpatía pero llegando al fondo económico, claro. Pero el problema es que conmigo no hay problema discutir el fondo, Sí, tú lo sabes. Sí, no, pero precisamente, Entonces, o sea, el tema económico. Frente a ese argumento, yo creo que es un acto de poca racionalidad venir aquí a decir que la gran culpa de la reestructuración del modelo económico dominicano está íntimamente vinculado con los disparos en la nómina pública. No, aquí hay temas que son mucho más trascendentes desde el punto de vista aritmético y que tienen que ver con la irresponsabilidad histórica de una clase política que lo que ha hecho es parches financieros, no ha hecho una reforma estructural sobre la base de no correr el riesgo de hacer una reforma y perder su base social electoral. Eso es un hecho. Claro. Entonces, frente a eso yo quiero decir lo siguiente. El principal desafío de la clase política en este país es procurar que impulsemos un proyecto de nación de todos. Porque cuando la gente dice yo quiero más recursos para el desarrollo de las infraestructuras, sí, ¿dónde vamos a buscar los cuartos? Tiene que venir por una reforma. Segundo lugar, cuando todos ustedes se preocupan por el tema de la frontera, ¿dónde vamos a buscar los recursos? Es más que una reforma. Cuando ustedes tienen dificultades para llegar a buena hora por la crisis del tránsito, tenemos que buscar el recurso. Si alguien en el PLD, que tiene cabezas muy iluminadas, como la de Juan Ariel,
me puede demostrar aritméticamente que ellos no tienen ninguna cuota de responsabilidad después de 10 años de gobernar frente al estado actual del modelo económico dominicano, yo con humildad lo acepto. Mientras tanto, este gobierno, que ganó una mayoría abrumadora, que no tiene un presidente que dijo, mi Congreso, ¿tú recuerdas cuál fue? Claro. ¿Eh? Claro, Danilo No, Medina. bueno, porque recordárselo. Danilo ¿Tú sabes Medina. de quién era ministro de Economía? Sí, Juan Ariel. sí, de Danilo Medina. Entonces te lo estoy recordando. Pero no, pero No. perdóname, Guido, me mareaste, pero no me fuiste al fondo. Mentira. Guido, perdón. Mentira. Perdón, Esa estoy es una hablando- valoración que yo no acepto. Bueno, está bien. Mira por qué no acepto. Está Porque bien. yo te he presentado estadísticamente los argumentos. Sí, claro. Lo que yo hago es la distinción entre un activista político y una gente que Ok. reflexiona sobre los problemas de la economía dominicana. El gran desafío de nosotros es buscar 250.000 millones de pesos sin que eso impacte de forma negativa en el poder adquisitivo de la clase media y de los pobres del país. Guido, volvemos al punto. Tenemos un déficit de ese monto que señala que es el déficit hoy, 3 puntos y algo por ciento. O 4%. Aproximadamente. ¿Qué sucede con eso? Estamos hablando que cuando ubicamos parte de los fondos, que cómo el Estado los utiliza, que es para que el Estado lo utilice, vemos en ese dato que cerca del 1.3% aproximadamente de lo que el Estado invirtió de ese Producto Interno Bruto, que pudo destinarse a inversión perfectamente, a gasto de capital, desarrollo de infraestructura, cuando lo vemos se va en gasto corriente, que es gasto de nómina del Estado. Es ¿Sabes ahí por donde qué? está el asunto. Por mentira, Sea el no es- PLD, no está sea- ahí. sea el PLD, No está sea ahí. la Fuerza del Te voy Pueblo, a sea el decir dónde PRM. está. Es un Te voy a decir problema, dónde es un está. problema que Eso está. Eso es parte del Es un problema. dato que Eso, está. no, no. Es claro, claro. Eso es parte del Claro, problema. no, no, yo te analizo parte del problema. El problema ha estado que en los últimos gobiernos se han transferido 1.500 millones de dólares para el modelo eléctrico dominicano. Sí. Y eso significa 1.7 o 2% del PIB. Ese sí es un Eso problema es uno de los estructural. elementos. No, es un problema estructural Claro. de la economía dominicana. Pero ese es el sector En ese eléctrico. no, pero en ese- Está en el sector fiscal, está en el sector tributario el tema de la evasión. Pero cuando nos vamos al tema del gasto corriente del Estado, o sea, la supervivencia del Estado, hacer que el Estado sobreviva, opere, se ha hecho más caro a partir del crecimiento de la nómina. Eso es innegable también, dentro del paquete de temas que debemos ver. Guido, ¿O no? No es así. se nos va a No acabar es el así, tiempo. pero está ahí. No, mira. Pero está ahí. Eso es una manipulación que tiene un componente político en la discusión que se avecina. Cuando tú vas a las cifras estadísticas, yo te quiero decir lo siguiente. Solo por concepto al pago de los intereses de la deuda del gobierno de tu amigo, Danilo Medina, Sí, sí, tu sí. amigo, porque Sí, tú sí, es tu sí. amigo. No, no es mi Danilo amigo, Danilo no es mi amigo. No es mi Anda, amigo. cuál, este hermano Del mío. Leonel puede ser mi amigo, pero Danilo no. Oye, una cosa. Danilo ¿Tú sabes no, lo que demasiado implica? lo adversé. ¿Tú sabes lo que implica eso? 3.5% del PIB. Ahí hay problemas en la estructura de Claro. la economía dominicana. Guido, ¿Tú se sabes nos dónde hay va a acabar el problema? tiempo y no En el vamos a hablar- 1.7 del no PIB vamos que a hablar representa de la faltaron transferencia muchos del temas. sector eléctrico. Hay que hablar del relevo dentro del PRM. Este es mi hermano. Mucha gente Guido. que quiere aspirar a la presidencia, No, no, que ya tenemos que y- cerrar. Y si el decreto está listo, el Y de si el Guido. decreto de Guido. El es decreto cierto, de que Guido está llamarlo listo. ministro No, pero los mire, próximos días. contrario, Que yo sé ustedes que piensan- no me diga que tú no estás, porque yo sé que tú nunca has demostrado interés y lo has negado. O sea, has negado participar del gobierno incluso y lo sé. Pero en esta etapa puede que la historia sea otra. No, pero mira. Y que el presidente mira, hasta te haya mira, exigido mira, algún nivel de el participación. Hay gente que ya ha dicho que Guido va para el Ministerio de Interior y Policía. El tema de Vamos, policía. el tema de un espacio en la administración del Estado depende de dos factores. De quien preside el Estado y quien potencialmente lo aceptaría. Eso es un tema de discusión del presidente y yo, uno. Pero en el tema del relevo del partido, que es lo más importante en lo inmediato, yo debo decirte que lo más racional y prudente es que ahora apostemos a un buen desempeño, porque el éxito futuro de cualquier de nosotros va a estar íntimamente asociado a una gestión positiva. Sin 20 Lo sin otro- 24 ni 28. Lo otro es jugar adelantado en política y desesperarse. Además, los liderazgos políticos no se hacen en microondas. Bueno, Guido, Muchísimas muchísimas gracias por esta Gracias a usted. conversación. Este es mi hermano, ¿eh? Guido Gómez Mazar estuvo con nosotros, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y yo espero que sea próximo ministro. No sé de qué, ya eso lo discutirá, como dijo el presidente y él, pero yo espero que forme parte Y del que equipo luego de eso gubernamental. vuelva aquí también. Claro que sí. Tienen que invitar. Mañana, si Dios lo permite, estaremos a la misma hora por Telecentro, Canal 13, en Despierta RD. No le cambie, siga con la programación de este canal.